Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Queridos hermanos, amigos que nos ven a través de internet, es oportuno empezar poniendo todas estas cosas delante del Señor, porque nosotros como cristianos dependemos de un Dios misericordioso, y es a Él, hermanos, a quien debemos entregarle nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, que derrame de su amor y su gracia en nosotros para que podamos cumplir con las metas que estén de acuerdo a su perfecta voluntad, que dice su palabra, que es buena y que es agradable. En nuestra convivencia con las personas, es muy común y muchas veces inevitable tener problemas de diferente índole, por lo que aprender a perdonar es una práctica importante para establecer relaciones normales, amigables y amables con las demás personas. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos perdonar a otros por sus pecados mientras convivimos con ellos? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cómo podemos nosotros perdonar? Porque sabemos que no es fácil. Pero el Señor Jesús en Mateo 6:14 nos enseña a perdonar y nos enseña también por qué nosotros debemos perdonar a nuestros ofensores. Mateo 6:14, dijo el Señor Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces aquí dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hermanos, si no perdonamos a los que nos ofenden, no podemos obtener el perdón de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, por qué es tan importante que nosotros aprendamos a perdonar a los que nos ofenden? No hay otra forma de obtener el perdón de Dios si nosotros no perdonamos. Es como en la universidad, es un prerequisito, hermano. Es un prerequisito. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí vemos, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a heredar todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero para eso nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Si no, no hay herencia, hermanos, no hay herencia. Ponga bien atención a todo esto, porque a veces creemos que perdonar es solo decir, te perdono. No, hermanos, va más allá, tiene que ser un perdón genuino.
No es así. Como Él me hizo, así le voy a hacer yo. ¿Por qué tengo yo que comportarme de diferente forma si Él fue grosero conmigo o ella fue grosera conmigo? No, hermanos, dice no devolviendo mal por mal, dice el apóstol, sino que debemos bendecir a todos aquellos que nos ofenden. Porque, hermanos, de esta forma, nosotros vamos a heredar bendición. En Romanos 12:21, el apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, muy diferente o lo contrario a lo que hace el mundo. Este me hizo, yo también le voy a hacer. Vemos ahorita la guerra entre Israel y los gazatíes. Hermanos, este me mató 1,200, yo le voy a matar 20,000. Hermanos, eso solo genera más odio. Eso solo genera más odio. Por eso dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Romanos 12:19 el apóstol Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a no tomar venganza por nosotros mismos. El Señor dice que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos la venganza, dejemos que la ira de Él tome esa venganza. ¿Por qué? Porque la venganza de Dios no va a ser como la venganza de nosotros. Violenta, muchas veces nada amable, más nacida del corazón y no del espíritu. Pero Dios no es así, hermanos. Él no se va a vengar de esa forma como nosotros imaginamos. Si tu hermano te ofende, entrégale ese hermano al Señor. Él es el juez justo. No tomes tu venganza. Yo sé, hermanos, que es difícil, pero recuérdense que nosotros estamos, como cristianos, somos guiados por el Espíritu Santo. No nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestra alma, sino por nuestro espíritu. En Mateo 18:34 y 35, Jesús dijo, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí, hermanos, el Señor estaba hablando o haciendo referencia a la parábola de los dos deudores. Recuerden, al primer siervo el rey le perdonó todas sus deudas, que eran muchas. Pero cuando él le tocó perdonar a su siervo o a su consiervo, hermanos, que era poquito, él no le quiso perdonar. Entonces, hermanos, como consecuencia de eso, dice, le entregó a sus verdugos, el rey le entregó a sus verdugos hasta que le pagase la deuda que le debía. Hermanos, aquí nos habla de que así como el Señor nos ha perdonado tantos pecados, no fueron pocos, hermanos, fueron muchos pecados que el Señor nos perdonó. Y cuando nosotros tenemos que perdonar una pequeña ofensa, una ofensa pequeñita, no queremos hacerlo. Eso es lo que nos enseñan aquí las Escrituras. El primer siervo le debía al rey 10,000 denarios, creo que eran.
Y el rey se los perdonó a todos. El rey aquí es nuestro Señor, es una figura de nuestro Señor. Y cuando este siervo le tenía que perdonar 100 denarios que le debía, no lo quiso hacer. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que debemos perdonar, así como nosotros se nos ha perdonado todo. El Señor, hermanos, llevó todos nuestros pecados, dice, a la cruz. Eran muchos. En Colosenses 3:13, el apóstol Pablo nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, vea esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y de qué manera nos perdonó Cristo, hermanos? De una manera total, absoluta. Todo, hermanos. El Señor no dejó ningún pecado. Este no te lo voy a perdonar. Este sí, porque es pequeño. Este no. El Señor no hizo así. Él dijo: ¿dónde están todos tus pecados? Estos, ok, yo te los voy a perdonar. Y entonces el apóstol nos recuerda que nosotros debemos de perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó. Amén. Hermano amado, el anhelo del Señor es que sigamos sus pisadas aquí en la tierra. Él quiere que lo imitemos, hermanos, aquí en la tierra. Y una de sus grandes virtudes es el perdón. Él espera que nosotros también seamos perdonadores, porque en el perdón hay bendición, hermanos. El perdón trae, así como esos productos que usted ve en el supermercado, por ejemplo, un shampoo de 30 onzas trae pegadito uno de 12 onzas. Pues así es esto, hermanos. El perdón trae pegadita la bonificación. Dice, en el perdón hay bendición. Amén. Entonces, hermanos, debemos perdonar siempre. En la Biblia vemos, además del pecado, encontramos 3 maneras más de cómo le podemos fallar al Señor. Uno es a través de nuestros pecados. 2, a través de nuestras transgresiones. 3, a través de nuestras iniquidades. Y 4, a través de nuestras ofensas. Aunque hay similitud entre los 4, también hay diferencias, las cuales, hermanos, con la ayuda de nuestro bendito Espíritu Santo, vamos a estudiar esta noche. Así es de que pongan mucha atención, por favor. ¿Cómo le podemos fallar al Señor? Por medio del pecado. Número 1, por medio del pecado. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra pecado se traducen, la palabra pecado significa fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Eso significa pecado. O sea, el pecado, hermano, nos desvía de alcanzar el objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Sión, la celestial, donde mora el Señor. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Pero el pecado nos puede desviar del blanco. En Jueces 20:16 dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra
con la onda y a un cabello y no erraban. Y no erraban. Y traducido esto literalmente, o esta expresión, podríamos decir que no pecaban. ¿Ven? La Biblia dice que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Esa es la definición del pecado, hermanos. Eso significa cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Eso es pecar. Eso es cometer un pecado. En la primera epístola de Juan 3:4, el apóstol dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ve, hermano? Es infracción de la ley. Y en el 5:17 de 1 Juan siempre dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y ustedes saben que injusticia es hacer lo incorrecto. Justicia es hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Injusticia es lo contrario. Entonces, eso es el pecado. Eso es el pecado, infringir la ley de Dios. Amén. Si usted sabe, hermano, si usted como cristiano conoce la Biblia y la Biblia dice: no robarás o no matarás, y usted lo hace, está infringiendo la ley. Y eso es pecado. Y eso es pecado. Otra forma, hermanos, de fallarle a nuestro Señor es por medio de la transgresión. La transgresión significa violar la ley o pecar. Como ven, es un poco parecido. Pero vea lo que dice: es conocer la ley y desobedecerla deliberadamente, deliberadamente. Y la palabra en hebreo es ma'al, que significa acto traicionero, pecado infiel. Entonces, hermanos, transgredir contra Dios es tomar la decisión de hacer algo para lo cual Dios ha establecido límites claros y hacerlo voluntariamente. Hermanos, en nuestra vida, en toda nuestra vida, tanto en lo secular como en lo espiritual, hay leyes, hay límites. Si usted ha visto, dice, hay límite de velocidad, límite de tiempo, límite de aquí y límite para allá. Hasta el mar tiene límites. Pero si usted transgrede esos límites, entonces usted está transgrediendo la ley del Señor, violando la ley o pecando, dice. Y mira, hermanos, la ley es la ley, y si la ley dice 5, deben de ser 5. Le quiero contar algo. Una vez yo venía en la Roosevelt, y yo no me fijé, pero de repente me di cuenta en el portal de la municipalidad de Mixtra, de Misco, que tenía una remisión por ir a excesiva velocidad. Cuando yo fui a pagar la remisión, la multa, en la foto que toma la cámara, yo iba a 72 kilómetros por hora. Pero la ley dice que el límite son 70. Y entonces cuando yo le dije al juez: mire, señor juez, pero que son 2 kilómetros, pues no es nada. Sí, me dijo, pero el límite son 70. Así de fácil. Hermanos, entonces, si el Señor ha puesto un límite, obedezcámoslo. Porque si no,
estamos pecando, porque estamos transgrediendo la ley de Dios. Romanos 5:14, el apóstol Pablo nos da algunos ejemplos. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo. Cristo es el postrer Adán, y Adán es el primer Adán. El primer Adán transgredió, el segundo Adán no transgredió la ley. ¿Sí? Y en Romanos 5:15 dice el apóstol: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, heredamos esa transgresión de Adán. Y en Romanos 4:5 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, en todo hay ley. Lo que pasa es que muchas veces se cometen errores, como por ejemplo en una calle. La vía es hacia la derecha, pero no hay rótulo. Lamentablemente, nuestras autoridades aquí no lo entienden. Si usted agarra, decía a la derecha y como no hay rótulo, usted agarra a la izquierda y lo ve un policía y lo multa, aunque usted le diga: señor policía, te digo porque a mí me ocurrió. Mire, ahí no hay un rótulo que diga para dónde va la vía. Entonces, en ese caso, hermanos, yo no estoy transgrediendo. Porque no hay ley, dice, y donde no hay ley no hay transgresión. Pero si usted ve el rótulo ahí que dice a la derecha y usted se mete a la izquierda, hermano, usted voluntariamente está transgrediendo la ley y por lo tanto está pecando. Y como la ley dice que produce ira, muchas veces nosotros vamos a media cuadra a la izquierda, pero la vía va a la derecha y nos enojamos por eso, porque la ley produce ira. Pero hermanos, debemos atender la ley, sus límites. Hasta aquí, le dijo el Señor al mar, y hasta llega al mar. Hasta el mar es respetuoso, porque nosotros no vamos a ser respetuosos. El Señor ha puesto, hermanos, leyes. Los 10 mandamientos, ahí está la ley, ahí se resume la ley. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero ahí anda todo el mundo codiciando los bienes ajenos, transgrediendo la ley, sobrepasando los límites que el Señor le puso. Gózate con la mujer de tu pacto, dice. Bebe el agua de tu propia cisterna. ¿Por qué tienes que estar viendo a otras mujeres? Gózate con la tuya. Si lo hacemos, hermanos, estamos transgrediendo la ley y por tanto pecando. ¿Amén? Número 3. ¿Por qué otro medio podemos nosotros fallarle a nuestro Señor? Por medio de las iniquidades. Iniquidad significa, fíjese, tendencia a hacer lo malo. Tendencia a hacer lo malo, lo inmoral. Y también se puede definir como una acción o pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es algo negativo y se le asocia con el pecado, la maldad y la injusticia. La iniquidad, mis hermanos, aleja a la persona de Dios y puede tener graves consecuencias en su vida y en la vida de los demás. Es ir contra la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, hermanos,
que siempre que nosotros vamos a tomar alguna decisión, es importante ponerse en oración y preguntarle al Señor si lo que yo voy a hacer o si lo que yo voy a decir es su voluntad o es mi voluntad. Hermanos, sabemos que lo inmoral no es la voluntad de Dios. Lo malo no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que alejarnos de esas cosas que no son la voluntad del Señor. La inmoralidad, hermanos. Alejémonos de la inmoralidad. Hay varios tipos de inmoralidad, porque siempre pensamos en inmoralidad sexual. Sí, está bien, pero no soy inmoralidad sexual. Hay muchos otros casos de inmoralidad, malos negocios, trampas, engaños, infidelidades, todo eso es inmoralidad. No es lo moral, lo que a Dios le gusta. La voluntad de Dios es de que nosotros seamos perfectos, hermanos. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En Mateo 7:22, el Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra versión dice: apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hermanos, en este versículo Jesús está hablando sobre aquellos que dicen ser sus seguidores, pero que actúan de manera contraria a sus mandamientos. Él advierte aquí que aquellos que practican la iniquidad, la maldad y el pecado no tendrán relación con Él y serán rechazados en el día del juicio final. Hermanos, qué final tan feo. Nosotros, sus seguidores, hermanos, no debemos practicar iniquidad. Amén. No debemos practicar iniquidad, como dice la palabra. Tendencia a hacer algo malo, inmorales. No, hermanos. Debemos de hacer todo lo que está en la voluntad de Dios. No en su voluntad permisible, sino en su perfecta voluntad, que dice su palabra que es buena y que es agradable. Amén. En Génesis 3, 1 al 24, narra, estos versículos narran la caída de Adán y Eva, y es uno de los ejemplos más conocidos de iniquidad en la Biblia. Dios había creado el mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, dándoles dominio sobre todo lo que había en él. Hermanos, ellos dos tenían todo ese jardín hermoso donde abundaba todo. Sin embargo, la serpiente, que era más astuta que cualquier bestia del campo, dice la palabra, engañó a Eva para que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios había mandado a que no comieran. Dios se los había dicho, que podían comer de todo lo que había en el jardín, menos del
árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Eva, después de haber comido, le dio del fruto a Adán y él también comió, desobedeciendo así el mandamiento de nuestro Señor. El pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia y la muerte se hizo realidad para todas las personas. Que la iniquidad tiene consecuencias hasta estos momentos. Y nos enseña que la iniquidad también, hermanos, tiene consecuencias no solo para la persona que la comete, sino también para los demás. Por eso es muy importante cuidarnos de ese pecado, hermanos. La iniquidad, hacerlo inmoral. Dios les había dicho que no lo hicieran. Y nosotros vemos en su palabra muchas cosas que no debemos hacer en la vida. Muchas cosas. Y no las debemos de hacer, hermanos, porque es la voluntad de Dios. Debemos obedecer sus leyes, respetar los límites que Él nos ha dicho. Me recuerdo el caso que nos narra la Biblia también allá en el Génesis de José. Lo mismo le dijo Potifar a José. De todo lo que hay en el palacio, le dijo, podéis tomar. De todo. Tú eres mi segundo a bordo y tú puedes tomar de todo lo que hay en el palacio. Solo una cosa no puedes tomar, es a mi mujer. Es la única que no puedes tocar. Recordemos que José es tipo de Cristo, es una figura de Cristo. ¿Qué hizo José, hermanos? Obedeció la orden de su señor, que era Potifar. Cuando esta señora lo quiso seducir, él dijo, no, ¿cómo le voy a hacer yo esto a mi señor? Dijo, refiriéndose a Potifar. ¿Y cómo pecaría yo contra Dios? Hermanos, tengamos a José en mente para que podamos actuar como ese hombre tan recto, tan temeroso de Dios y apartado del mal como Job. ¿Cómo haría yo eso a mi Señor? Dice. ¿Y cómo pecaría yo contra Jehová? Hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Cuando nos toque vivir una situación parecida. Hay otros ejemplos en la Biblia, como la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón, como el pecado de Acán, que tomó parte del botín cuando se le había dicho que no lo hicieran. La traición de Judas Iscariote, que por 30 monedas de plata traicionó a Jesús. Esos son ejemplos de iniquidad que están en la Biblia por alguna razón, hermanos. Y esa razón es para enseñarnos a nosotros que debemos tener mucho cuidado con la iniquidad. Son enseñanzas, mis amados hermanos, que debemos atender para agradar a nuestro Señor y para poder tener participación de todas sus promesas y de todas sus bendiciones. Y el último, por la que nosotros le fallamos al Señor, el último pecado, podríamos decir, es la número 4, es por medio de la ofensa. Es por medio de la ofensa. Ofensa significa humillar o herir física o emocionalmente a una persona. Es dañar la dignidad de alguien. Eso es ofender, hermanos.
El salmista, muy consciente de esto, en el Salmo 32:5 dice el salmista, escribe: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el Salmo 25:28 dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti. En esos dos salmos, hermanos, en estos dos salmos y este versículo, el 32:5 primero y el 25:28, perdón, me equivoqué, el segundo es 1 Samuel 25:28, Salmo 32:5 y primer libro de Samuel 25:28. En esos dos escrituras vemos los 4 pecados que acabamos de mencionar. El salmista dice: mi pecado te declaré, número 1, dice mi pecado. No encubrí mi iniquidad, número 2. Dije, confesaré mis transgresiones, número 3. Y en 1 Samuel, primer libro de Samuel 25:28 dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ahí estamos viendo los 3 tipos de pecado. ¿Qué significa cada uno de estos? Pecado, errar en el blanco, hacer lo incorrecto, lo injusto. Transgresiones, traspasar la autoridad o rebelarse contra la autoridad. Aquí nos habla de rebeldía. La iniquidad son inmoralidades y tendencia a hacer siempre lo malo. Y la ofensa es humillar o herir emocionalmente a una persona, es dañar la dignidad de alguien. Pero fíjense, hermanos, que hay algo tan hermoso que debemos ver en estas escrituras, o que nos enseñan estas escrituras. Las 3 primeras formas de pecar o de fallarle al Señor, que son el pecado, las transgresiones y la iniquidad, el Señor las perdona con solo que nos arrepintamos y nos apartemos. Con solo arrepentirnos y apartarnos, como le dijo él a la mujer adúltera: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados, nuestras transgresiones son perdonadas y nuestra iniquidad es perdonada. ¿Amén? Con solo que nos arrepintamos. En la primera epístola de Juan, el apóstol Juan dice acá, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya ven? Si confesamos nuestros pecados, Él nos los perdona. ¿Qué hacemos cuando llegamos al Señor, hermanos? Lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados. Confesar que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Luego nos arrepentimos. Ese es el segundo paso. Como le dijeron a aquellos israelitas a Pedro cuando él estaba en su primer discurso. ¿Y que ahora qué hacemos? Dice. Él le dijo: arrepentíos y bautícese. Entonces, hermanos, con nosotros arrepentirnos, nuestros pecados son limpiados. Proverbios 28:13 dice el proverbista: el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, aquí están las dos cosas que debemos hacer.
Reconocerlos, arrepentirnos, pero cambiar de dirección. Incluso la definición de arrepentimiento es cambio de dirección. O sea, voy caminando yo en esta dirección, pero confieso mis pecados, me doy cuenta que soy un pecador, me arrepiento y cambio de dirección. ¿Amén? Pero si nosotros continuamos en lo mismo, no estamos arrepentidos. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice el profeta, mas el que los confiesa se aparta y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos amados, debemos apartarnos de nuestro pecado. Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Amén. Bueno, pero nos faltan las ofensas. ¿Y qué nos dice la palabra de las ofensas? Las ofensas, hermanos, Dios las perdona solo y solo si perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Es otra condición. Así lo dice su palabra. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían orar, en Mateo 6:12, Él les dijo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me gusta la versión nueva versión internacional que dice, y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Se da cuenta que en la Reina Valera dice, como nosotros perdonamos, una acción presente y continua. Y la nueva versión internacional dice, como también nosotros hemos perdonado. O sea, nosotros venimos a pedir perdón porque ya perdonamos. No podemos venir a pedir perdón al Señor si nosotros no hemos perdonado. Entonces se da cuenta, hermano, que aquí no es cuestión de arrepentirse y cambiar de dirección. Aquí es cuestión de perdonar. Perdonar, perdonar. Amén. Dice, en la medida, fíjese bien, en la medida que nosotros perdonamos a nuestros ofensores, estamos pidiéndole a Dios que nos perdone. Si nuestro pecado es limitado, estaremos pidiendo un perdón al Señor limitado. Amén. Entonces el perdón debe ser absoluto, hermano. Porque nosotros queremos del Señor un perdón absoluto. 100%. Pero nosotros debemos tener la misma actitud, hermano. Cuando nosotros oramos al Padre con el Padre Nuestro, el versículo 12 principalmente nos enseña que reconocemos la medida de nuestro perdón hacia los demás, es la misma medida de perdón que recibimos del Señor. O sea, la misma medida, si usted, porque suele suceder, hermanos, dice, solo lo perdoné. Lo primero que me hizo, lo segundo no se lo perdono. La primera vez que me lo hizo, yo se lo perdoné, pero esta vez sí no se lo perdono. Yo he oído esto a través de mi vida. Ojalá que yo nunca lo haya dicho, no me recuerdo. Pero sí he oído que lo dicen. Lo primero se lo perdono, lo segundo no se lo perdono. Lo mismo va a hacer el Señor contigo, hermano. Solo te va a perdonar lo primero, no lo segundo.
Porque dice la palabra que con la medida que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, en esa medida el Señor nos va a perdonar. En Mateo 6:14 Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, hay que hacer un inventario. Hay que hacer un inventario. Si no hemos perdonado a alguien, corramos a perdonarlo o a pedirle perdón, porque si no, el Padre no perdonará vuestras ofensas. Qué delicado. Qué delicado ese prerequisito, hermanos. Cuesta pasarlo, muchos lo dejan, no lo pasan, o lo pasamos, pues, porque esto es una situación bien difícil, muy, muy difícil. Nosotros solos no podemos. Perdonar una ofensa muy fuerte con nuestras emociones, con nuestra alma, no podemos. Esto es espiritual, mis hermanos. Y esto solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Cristo pudo perdonar nuestros pecados porque el Padre estaba con él. Porque dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. En el Jordán, cuando Jesús fue bautizado, él fue lleno del Espíritu Santo. Y una voz de los cielos se escuchó, dice, donde decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para que todas estas cosas las podamos vencer, hermano, y podamos hacer todo lo en su perfecta voluntad. Jesús dice en Mateo 18, 23 y 24 que quien no perdona es entregado a los verdugos. Dice el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, yo dije denarios, pero era talentos. Esta es la parábola de los deudores. Ahora sí la vamos a leer toda. Vamos a empezar, porque yo interrumpí eso. Versículo 23, 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, Jesús su Señor, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto no necesita explicación, hermano. Está muy claro. ¿Cómo no? Yo sí vengo delante de mi Señor. Y no le estoy pidiendo perdón por un pecado. Le estoy pidiendo perdón por media vida de pecado, hermanos. Yo llegué a los pies de Jesús a los 35 años. Imagínense cuántos pecados llevaba yo en la espalda, hermano. Pero todos me fueron perdonados. Pero cuando viene alguien y nos pide perdón por una cosita sencilla, por algo que dijo y yo lo malinterpreté, no, Dios me ofendió, eso no lo perdono. Un pecadito, hermanos. 1,000 talentos, 100 talentos, perdón. Pero sí pedimos que nos perdonaran 10,000 talentos. Pero cuando a nosotros nos deben 100 talentos, no perdonamos. La enseñanza es, hermanos, que así como Jesús, así como Dios, el Padre, perdonó toda una vida de pecado, hay quienes llegan a lo último de sus días como el ladrón en la cruz. El último día de su vida se arrepintió el hombre y le fueron perdonados sus pecados. Así pasa con nosotros, hermanos. Yo llegué a los 35, hay muchos que llegan a los 60, 70. Y el Señor los perdona, no les está diciendo: no, vos tenés muchos. No, no importa, todos los perdona. Y entonces nos enseña que nosotros debemos perdonar una ofensa por muy pequeña que sea. Por muy pequeña que sea. Porque si no, dice que seremos entregados a nuestros verdugos. Y aquí habla de demonios. Hermanos, seremos entregados al reino de las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Debemos perdonar todo, hermanos, todo. La falta de perdón también estorba las promesas de Dios. En Mateo 5:23 en adelante, esta escritura me encanta mucho, hermanos, me encanta. El Señor Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y en Mateo 11:25 al 26 dice el Señor: y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Miren, hermanos, aquí no nos está hablando de dinero. El Señor no necesita nuestro dinero. El Señor te quiere tu corazón limpio por la falta de perdón. Y te dice, nosotros venimos aquí a la iglesia, hermanos, a traer nuestra ofrenda de adoración, nuestra ofrenda de gratitud, nuestra ofrenda de alabanza al Padre. Pero Él no quiere una ofrenda manchada por falta de perdón. Él te dice esta noche, si tú vienes el domingo y vas a traerme una alabanza como ofrenda de gratitud, pero no has perdonado a tu hermano, a tu adversario, o él no te ha perdonado, deja tu ofrenda en el altar. Corre, ve, busca a tu hermano y ponte de acuerdo con él. Pídele perdón y perdónalo. Y si lograste ponerte de acuerdo con él, vuelve, corre, vuelve y presenta tu ofrenda. Y el Padre la recibirá con agrado. Pero hermano, sé consciente. Si no has perdonado a tu adversario, hazlo pronto. Muchas veces aquella persona a la que nosotros le queremos pedir perdón o le queremos perdonar, se muere antes de que nosotros lo hagamos. Y después nos quedamos con eso, hermano. Por eso dice, ve pronto y ponte de acuerdo con tu adversario. Hermanos, Dios no quiere una ofrenda manchada por la falta de perdón. Amén. Eso está muy claro, hermano. La falta de perdón también puede traer amargura. En Hebreos 12, 14 y 15, el apóstol Pablo dice, seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amados hermanos, la falta de perdón trae amargura. Y a causa de eso nosotros podemos quedar excluidos de la gracia de Dios. Por eso dice Jesús en Mateo 18, 21, que no hay límite para perdonar. Perdona, perdona, perdona y perdona. ¿Quieres ser perdonado por tu Padre Celestial? Perdona a tu adversario. Perdona a tu ofensor. No importa cuántas veces. En Mateo 18, 21 las Escrituras nos narran algo muy hermoso. Dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo. Un perdón limitado, hermanos. Y Jesús le dijo, no, te digo hasta 7. Sino aún hasta 70 veces 7. Y lo que el Señor estaba diciendo, perdona siempre. No existe límite, hermanos. No puede decir uno, yo la perdoné una vez, no la vuelvo a perdonar, ni modo que la voy a estar perdonando a cada rato. ¿Sí? Así dice Jesús. Así dice tu Señor, tu Dios. Perdona, perdona, perdona.
Hermanos, perdonar es un acto de voluntad. Perdonar a aquellos que hemos ofendido, como a aquellos que nos han ofendido. Y para poder perdonar, hermanos, usted tiene que tener o que poner su voluntad de acuerdo con la voluntad de Dios y pedirle ser guiado por el Espíritu Santo. Pídale a Dios que le muestre cómo ve Él al ofensor. Solo mediante un corazón amoroso y compasivo, hermanos, seremos capaces de perdonar a todos aquellos que nos han lastimado, que nos han ofendido. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, nuestros sentimientos de dolor e ira son superados por el amor de Dios hacia ese ofensor. Recordemos que Él no aborrece al pecador. Él aborrece el pecado. Él no aborrece al ofensor, Él aborrece la ofensa. ¿Amén? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, muchas veces nosotros vemos al que nos ofendió como un hombre ingrato, como un hombre malvado, pero posiblemente no sea como Dios lo ve. Él lo ve de otra forma. Él ama a ese que lo ofendió. Y viene usted y no lo ama, hermanos, entonces estamos en contra de la voluntad de Dios. Otra cosa que debemos hacer, hermanos, es perdonar, aunque no nos pidan perdón a nosotros. Es que Él no me ha pedido perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar si no me ha pedido perdón? Así es como actuamos. Pero la palabra dice que nosotros debemos perdonar aunque Él o esa persona no nos haya pedido perdón. Y esto lo vemos en Lucas 23:34 con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué fue lo que dijo, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se acercó alguno a la cruz, Jesús, perdóname lo que te hice. Perdona. No, nadie. Sin embargo, Él los perdonó porque Él ama a esos ofensores. Lo mismo hizo Esteban en Hechos 7:59, nos narra esto. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tampoco a Esteban le pidieron perdón, hermanos. Él perdonó. Ahora, lógico, esto está muy bonito, muy lindo, pero nos cuesta llevarlo a cabo, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros perdonar? Veamos qué nos dice Miqueas 7:18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Y en Hebreos 10:16 a 17, el apóstol Pablo nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es la clave, hermanos. Hay que olvidar. Hay que olvidar. No hagamos como dicen muchos, yo ya lo perdoné,
pero nunca olvidaré lo que me hizo. Entonces no ha perdonado, hermanos. El Señor dice, así como Él perdonó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar, y que nunca más se acordará de ellos, así debemos hacer nosotros cuando perdonamos a alguien que nos ofendió. La clave es olvidar. La clave, mis amados hermanos, es olvidar. Nunca mencionar las ofensas pasadas que ya han sido perdonadas. Esa naturaleza de Dios que vive en nosotros, que mora en nosotros, nos da esa capacidad, hermanos, para perdonar y olvidar. Por sí mismo no podemos, porque a veces muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Y el Señor dice que olvidemos. Hermanos amados, pidámosle al Señor su gracia divina para perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, como decimos en el Padre nuestro. Y perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente estamos afirmando que estamos perdonando o solo lo decimos por decirlo? Perdona mis ofensas como yo perdono o he perdonado a los que nos han ofendido. ¿Es eso cierto, hermanos? Mis amados, nuestro anhelo es ser perdonados por nuestro Padre Celestial, tanto de nuestros pecados, de nuestras iniquidades y de nuestras transgresiones. Porque yo creo que eso está muy claro, esos ya fueron perdonados. ¿Por qué? Porque ya nos arrepentimos y nos apartamos de ello. ¿Es así? Ya pedimos perdón por nuestros pecados, ya nos arrepentimos de nuestros pecados y ya cambiamos de dirección, ya nos apartamos. Ya el Señor perdonó nuestro pecado. Así dice la Biblia, así lo vimos. Eso ya tiene que haber ocurrido, ¿no? Pero nuestras ofensas, hermanos, ya habrán sido perdonadas. Hemos cumplido o estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Ah? Si no, hermanos, dice que dejemos nuestra ofrenda en el altar y corramos a pedirle perdón a la persona que hemos ofendido y perdonarlo de lo que Él nos ha ofendido. Si logramos regresar al altar y presentar nuestra ofrenda para que sea recibida con agrado por el Padre y Él también perdone nuestras ofensas, entonces hemos abierto, hermanos, el camino para heredar todas las promesas para las que Dios nos ha llamado. ¿Sí? Y algo más, hermanos. Olvide, nunca más traiga memoria las ofensas. Ya las perdonó, no las traiga memoria. Si no, nunca va a olvidar. Porque olvidar es la clave para perdonar. Haga como Dios hizo con sus ofensas y con las mías. Las echó a lo profundo del mar para no recordarse nunca más de ellas. Amén. Amén. Hermanos, amados, que el Señor nos dé la gracia para ser perdonadores como Él. Amén. Gracias le doy a mi Dios por este mensaje precioso.
que nos trajo esta noche. Y le suplico que esto que Él nos enseñó, que su Espíritu Santo nos enseñó, quede grabado en lo más profundo de nuestro ser y que podamos ser hombres y mujeres perdonadores, como Él es perdonador, como Él perdonó nuestros pecados. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios los bendiga y que tengan muy feliz noche, mis amados hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.